Amén. Quiero invitar al hermano que vaya a su Biblia y hoy vamos a continuar hablando de la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros. El mensaje para esta tarde es que Dios es un amigo en las buenas y en las malas. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Así que quiero invitarle a que vaya al primer libro de Reyes y le voy a pedir que se quede en su Biblia porque nuestro mensaje está basado en 3 diferentes capítulos. El capítulo 17, 18 y 19 del primer libro de Reyes. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que Elías tuvo con Dios. La relación que Elías tuvo con Dios. Quiero que vaya al capítulo 17 y vamos a dar la lectura al primer versículo. Primera de Reyes 17, versículo 1. Si lo tiene usted ahí en su Biblia. Amén. El versículo 1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por el privilegio que nos das de poder honrarte a través de leer tu palabra, Señor. Ahora permite que en esta hora podamos entender qué clase de amistad tú quieres tener con nosotros. Tú eres un amigo en las buenas y en las malas, cuando todo está bien y cuando todo está mal, cuando hay esperanza y cuando ya todo está perdido. Tú eres esa clase de amigo que necesitamos en nuestra vida, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, de cantar, de alabarte, Señor, y por sobre todas las cosas de aprender de ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la clase de amistad, una amistad en las buenas y en las malas. Bueno, Elías, hermanos, nos muestra que Dios es un amigo en quien usted y yo podemos confiar. Dios es un amigo que está con nosotros en las buenas y en las malas. Elías nos muestra que en Dios tenemos un amigo para todas las épocas de nuestra vida. Cuando estamos pasando en tiempos de victoria, que podríamos decir las épocas buenas, y cuando estamos pasando por tiempos difíciles o de derrotas. ¿Ha notado usted que muchas veces los amigos son buenos amigos cuando todo está bien? ¿Alguna vez ha tenido un amigo así usted? Cuando todo está bien son buenos amigos, pero cuando las cosas comienzan a ponerse difícil, los amigos se alejan. Bueno, la Biblia nos muestra que Dios constantemente busca tener una relación especial con cada uno de nosotros. Es decir, que Dios es un amigo para todas las temporadas. La relación que Dios quiere tener con nosotros no está basada en los sentimientos, es decir, no es como en Dios se sienta hoy, así es como Él quiere tratarnos, así como muchas veces usted y yo lo tratamos a Él. No es en base a sentimientos. Tampoco tiene que ver con las circunstancias. Dios no es un amigo basado en las circunstancias. Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Hay un himno que fue escrito en 1855. Un himno muy viejito que usted, estoy seguro que en alguna ocasión lo cantó, tal vez en alguna iglesia donde usted asistió. Y el título del himno dice: oh, qué amigo nos es Cristo. En sus bosquejos o en sus notas usted tiene 2 de sus estrofas, la primera y la última. Pero la primera estrofa dice: oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor. Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Pero mira la tercera estrofa, dice: Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio, pues a redimirnos vino, por nosotros se humanó. El castigo de su pueblo en su muerte Él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Elías nos muestra que Dios es un amigo en cual usted y yo podemos confiar. Ahora déjeme contarle un poco acerca del contexto de la historia de Elías. Elías fue un hombre que había disfrutado de una buena relación con Dios. Algo interesante que debemos de notar: ¿qué significa el nombre de Elías? El nombre de Elías significa Jehová es Dios. Y quiero que usted tenga eso en mente, porque voy a repetir esa misma frase durante el mensaje. Varias veces voy a repetir lo que significa el nombre de Elías. El nombre de Elías significa Jehová es
Dios. Y el ministerio de Elías, el ministerio que él desarrolló en la tierra fue acorde a su nombre. Elías mostró en todo momento que Jehová era el Dios verdadero. Ese fue el propósito por el cual Elías cumplió su ministerio. El compromiso que Elías tenía para con Dios demostraba su lealtad. Elías significa Jehová es Dios. Ese compromiso se nos presenta a nosotros y nos presenta a nosotros un reto. Elías, hermanos, déjenme decirle en qué época vivió. Elías vivió en una época donde reinaba un hombre llamado Acab, uno de los reyes más perversos que ha existido en el pueblo de Israel. Si usted va a su Biblia, en el capítulo 16, versículo 30, si usted tiene ahí en su Biblia una hojita atrás, en el versículo 30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y note esto: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que antes habían estado de él, más que todos los que reinaron antes de él. Los reyes, hermanos, del pueblo de Dios tuvieron profetas enviados por Dios con tres propósitos principales. Cada rey en Israel tuvo un profeta que Dios le envió. ¿Y cuál era el propósito de ese profeta? Bueno, en primer lugar era aconsejarlos. El profeta estaba allí para aconsejar al rey, decirle al rey las decisiones que él debía de tomar. En segundo lugar, el profeta estaba allí para confrontarlo. Si el rey hacía algo malo, el profeta de parte de Dios llegaba y lo confrontaba. Y en tercer lugar, el profeta estaba allí para el rey, para ayudarle. Es decir, que esos tres ministerios el profeta cumplía con los reyes en aquella época: aconsejarlos, enfrentarlos y ayudarlos. Pero acá pudo haber tenido a Elías de amigo, pero no fue así. La Biblia dice que Elías no se convirtió en un buen amigo para Acab, sino en su enemigo. Acab vio a Elías como un enemigo que todo el tiempo le traía malas noticias. Y así que Acab quedó atrapado en sus propias decisiones y no estuvo dispuesto a tomar ninguna de las recomendaciones que Elías le daba de parte de Dios. Como rey, Acab era responsable delante de Dios y delante del profeta que Dios había enviado. Así que el profeta Acab hizo muchas cosas malas, pero la Biblia dice que lo peor que Acab hizo fue haberse casado con una mujer llamada Jezabel, una mujer perversa. Mira el capítulo 16, en el versículo 31. Dice el versículo 31, hablando de Acab: pero le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. La Biblia dice que lo peor que Acab pudo hacer fue haberse casado con esta señora. Alguien dijo, hablando de Jezabel, que la infame esposa de Acab llegó a ser el símbolo de la maldad de la falsa religión. Y es precisamente en esta época en la que Elías vivió. En esta época es donde el profeta Elías disfrutó de su relación con Dios. Elías demostró su fidelidad a cada momento, representando lo que su nombre significa: Jehová es Dios. Y esa clase de relación que él tenía con él, usted y yo podemos disfrutarla también. Una relación que no dependía de las circunstancias de la vida, sino que era real, personal y práctica, tal y como aprendíamos en las células este viernes. Dios estaba, hermanos, en todas las épocas de la vida de Elías. Es por eso que digo que Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Ahora vea en sus notas, la primera cosa que vamos a aprender en esta mañana de esa relación con Dios es que Dios estaba con Elías en tiempos buenos. Dios estaba con Elías en tiempos buenos. Ahora, esos tiempos buenos podemos determinarlos como tiempos de victoria en nuestra vida. Ahora, no podemos negar, hermanos, la realidad de que Dios está con nosotros cuando estamos disfrutando de la vida. Dios está con nosotros cuando disfrutamos de la vida. Cada victoria, cada cosa buena que nos pasa, viene de Dios.
nuestro amigo en quien podemos confiar. En ocasiones tendemos a pensar que lo bueno que tenemos es porque lo merecemos. Yo merezco ser feliz, dice usted. Sí, yo merezco esto que me ha pasado, las cosas buenas, ¿verdad? En otras ocasiones pensamos que Dios tiene la obligación de darnos lo bueno y evitarnos lo malo. Es la obligación de Dios. Si nos va mal es por culpa de Él. En otras ocasiones tendemos a pensar que lo que tenemos bueno en la vida lo tenemos porque lo hemos ganado. Yo lo disfruto porque lo gané. Bueno, lo bueno que tenemos, sea cual sea la situación, lo tenemos porque en su misericordia Dios nos lo ha dado. ¿Cuántos lo creen así? En su misericordia Dios nos lo ha dado. Dios se mostró a Elías, hermanos, en los tiempos en los que él mismo disfrutó de victorias, en tiempos buenos, en tiempos de regocijo. Dios probó a Elías que él era un buen amigo, que Dios era un buen amigo en tiempos buenos, en tiempos de victorias. Él se mostró a Elías de muchas maneras, pero en primer lugar, ahí en sus notas, Dios mostró a Elías su soberanía. Dios mostró a Elías su soberanía. ¿Sabe cuál fue el primer trabajo de Elías? ¿Sabe cuál fue la primera comisión que Dios le dio a Elías para que hiciera? Dios le dijo a Elías que tenía que profetizar que iba a venir una gran sequía como castigo para Acab y como castigo para el pueblo por la idolatría. Mira lo que dice el versículo 1 que leímos al inicio del capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Subraya esto, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. La primera labor de Elías era profetizar una sequía. Y debemos entender que las lluvias de otoño, así como las lluvias de la primavera, así como el rocío del verano, eran necesarias para las cosechas de aquella época. Dios estaba castigando al rey y Dios estaba castigando al pueblo, deteniendo el agua por haberse apartado de él. Por ahora ellos inclinarse, dice la Biblia, a dioses paganos, especialmente al dios principal de los sidonios, que era Baal. Dios quería mostrarle al mundo que él siempre estaba en control bajo cualquier situación. Sea cual sea buena o sea mala, Dios siempre está en control. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Mire, a Dios nada se le escapa de las manos. A Dios nada se le escapa de las manos. Es más, el diccionario Mundo Hispano define la palabra soberano como denotando la autoridad de Dios. Su soberanía, dice el diccionario, es la consecuencia lógica de la doctrina que Él es Dios. ¿Qué significa el nombre de Elías? Jehová es Dios. Su soberanía, su nombre denotaba su soberanía. Dios es el creador, Dios es el gobernante del universo. Elías significa Jehová es Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 6:15. El apóstol Pablo, hablando de la soberanía de Dios, dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios se presenta, hermanos, algunas veces en la Biblia como una esencia que no se puede analizar o comparar con nada, porque Dios es soberano. Dios no está sujeto, hermanos, a ningún poder, ni a ninguna norma abstracta, ni ley que puede ser concebida como superior a Él. No hay nada superior a Dios. No hay nada otro aparte de Él. Y así era precisamente como Dios se mostró a Elías. El escritor A.W. Tozer decía que la soberanía de Dios es el atributo por el cual Él gobierna toda su creación. Para ser soberano, Dios debe ser omnisciente, todopoderoso y absolutamente libre, y Dios lo es. Tozer dice que la soberanía de Dios es una realidad claramente presentada en las Escrituras y declarada en voz alta por la lógica de la verdad. El Salmo 115:3 dice: nuestro Dios que está en los cielos, subraya esto por favor,
todo lo que quiso ha hecho. Escríbale la par, soberano. Dios es soberano. Todo cuanto Él quiere, Él hace. Nadie puede decirle por qué lo haces. Él es soberano. Arthur W. Pink dice que la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor de los cielos y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de las criaturas. ¿Sabía usted que el profeta Daniel también declaró la soberanía de Dios? En Daniel capítulo 4 versículo 35 dice: todos los habitantes, dice, de la tierra son considerados como nada. Y él, refiriéndose a Dios, hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano o quien le dice: a ver, ¿qué estás haciendo? Dios es soberano. En ocasiones, hermanos, usted y yo tendemos a pensar que hay asuntos que a Dios se le escapan de las manos. Esas cosas que usted y yo no logramos entender cuando vienen a nuestra vida. Como que Dios perdiera el control. Dios siempre está en control. Y cuando pasan esa clase de cosas y cuando pensamos esa clase de cosas, comenzamos a renegar. Incluso nos quejamos de las circunstancias que podamos estar atravesando. Se nos olvida, hermanos, que aunque el mundo se caiga encima, Dios sigue en su trono, sentado gobernando, porque Él es soberano. ¿Sabe cómo Dios mostró su soberanía? Dice la Biblia que Elías dijo: no va a llover, y al cabo de 3 años, o sea, por 3 años la tierra no recibió agua, las cosechas, la sequía fue terrible. Vino esa sequía y afectó al pueblo, afectó al rey, y al cabo de 3 años, en medio de las circunstancias, Dios se mostró a Elías. Oró Elías y la sequía se quitó. Mire lo que dice el capítulo 18 y vamos a ir al versículo 46. Capítulo 18, versículo 46. Y tenga su Biblia lista porque vamos a ir de capítulo y uno para atrás y uno para adelante. Mire lo que dice el versículo 46. Y de la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab para llegar a Jezreel. Elías oró. Y note la frase ahí, por favor, y quiero que lo subraye en su Biblia: y la mano de Dios estuvo sobre Elías. Relación. Dios tenía una relación especial con Elías. Dios mostró su soberanía a Elías. Dios se mostró en su soberanía. Ahora, note en segundo lugar, Dios mostró a Elías su fidelidad. Constantemente usted y yo nos preocupamos por lo que va a pasar el día de mañana. En ocasiones, y usted no me va a dejar mentir con respecto a esto, en ocasiones pensar en el futuro nos quita el sueño, nos pone intranquilos, nos hace ser inestables. O sea, conocemos de Dios, pero dudamos de Él. El pensar en el mañana nos hace estar intranquilos, inquietos por qué va a pasar. Conocemos de Dios, pero dudamos de Él. Pensamos que Dios estuvo con nosotros hoy y sabemos que Dios estuvo con nosotros ayer, pero ¿quién sabe si Dios va a estar con nosotros mañana? Dios, hermanos, mostró a Elías su fidelidad. Después de haberle indicado que no iba a llover por las consecuencias de la maldad del pueblo, Dios le ordena a Elías que fuera a esconderse a un lugar específico. Mira conmigo el capítulo 17, versículo 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Un lugar específico, una orden específica. Y fue en ese preciso lugar donde Dios iba a mostrarle a Elías su fidelidad. Ahora, todo esto como consecuencia de la relación que Dios tenía con Elías. Ahora, note que la palabra fidelidad implica estabilidad, implica firmeza, certeza, permanencia. La fidelidad emana de un lugar que está firmemente establecido, un lugar duradero. Es más, la fidelidad es inmutable, la fidelidad es inquebrantable, la fidelidad es un fundamento sobre el cual puede construirse sin preocuparse por los cambios que van a haber. Eso significa ser fiel, y Dios es fiel. La fidelidad es 100%
segura. Es más, la Biblia nos muestra a un Dios infinitamente fiel. Su fidelidad, dice la Biblia, que sobrepasa los límites del entendimiento humano. No hay manera en la cual podamos expresar su fidelidad en nuestras vidas. Mire lo que dice el Salmo 145, versículo 13. Tu reino, dice el salmista, existirá para siempre. Tu dominio permanecerá de generación en generación. El Señor es fiel a sus promesas y todo lo que hace es bueno. Ahora, note cuán bueno fue Dios con Elías. Note cuán bueno fue Dios con Elías. Que estando allí, mire lo que dice 17:4. Vea la instrucción que le da. Beberás del arroyo que yo te he mandado, y los cuervos te van a dar de comer mientras tú estés allí. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios, hermanos, es fiel. Dios es fiel para con aquellos que disfrutan una relación con Él. Pero vea, usted no puede venir a Dios y exigir fidelidad si usted no es fiel con Él. Si usted no tiene una relación con Él, ¿cómo usted va a disfrutar de su fidelidad? Pero Elías pudo. Los cuervos le daban de comer. Imagínese, por la mañana le traían pan y carne, y por la tarde le traían pan y carne. Dios fue fiel con Elías. Ahora, esto nos muestra, hermanos, esto de que los cuervos le llevaran comida, nos muestra la provisión sobrenatural de Dios para alguien con quien Dios tenía una relación especial. Nosotros también podemos tener esa clase de relación. Así como fielmente Dios proveyó el maná para Israel, ¿se recuerda? Por la mañana caía maná todos los días durante 40 años. Dios proveyó maná para el pueblo en el desierto. Durante 40 años Dios le dio comida al pueblo. Así como Dios proveyó para las necesidades del pueblo, Dios proveyó para las necesidades de Elías. Él llegó a confiar como nunca antes lo había hecho en una milagrosa provisión de Dios. F.B. Meyer, el escritor que en ocasiones se los he mencionado, él cuenta la historia de un niño pequeño que leyó esta historia de los cuervos con su mamá, que era viuda. La mamá de este pequeño era viuda y ellos leyeron una noche de invierno, dice F.B. Meyer, esta historia. Esta mujer y este niño estaban viviendo en una situación muy crítica. No tenían para comer. Y mientras ellos estaban sentados en el fuego, el niño permitió y le dijo a la mamá: mira, ¿por qué no dejamos abierta la puerta? Tal vez los cuervos ya vienen a traernos comida a nosotros también. Uno de los hacendados del pueblo vio que la puerta estaba entreabierta mientras estaba nevando afuera. El hombre tocó la puerta y dijo: ¿qué está pasando? ¿Por qué tienen la puerta abierta? Entonces ellos le contaron la historia. Y este hombre dijo: yo voy a ser el cuervo que Dios envió a ustedes. Y les trajo alivio ese día. Miren lo que dice el Salmo 146:6. Dios creó el cielo y la tierra y los mares y todo lo que habita en ellos. Él sigue fiel. Subraya esto, por favor: para siempre. Él no cambia, hermanos. Su fidelidad es para siempre. Ahora, note en tercer lugar, Dios demostró a Elías su poder. Dios demostró a Elías su poder. Mostró su soberanía, mostró su fidelidad, pero en tercer lugar, Dios mostró a Elías su poder. Mire, recuérdese que Elías estaba solo. Recuérdese que Elías estaba viviendo en una sociedad corrupta. Todo el pueblo se había volcado a los ídolos. El rey ahora estaba adorando a un ídolo pagano. Y a pesar de la soledad en la que se encontraba, todo el pueblo se había ido tras los ídolos. Él se mantuvo firme. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 21. Y espero que subraye estos versículos en su Biblia. El versículo 21 dice: y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Es decir, ¿hasta cuándo van a jugar ustedes? Versículo 21. Si Jehová es Dios, ¿qué significa el nombre de Elías? Jehová es Dios.
Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A pesar de toda la maldad, a pesar de toda la corrupción, Elías permaneció firme. Y es en medio de su firmeza Dios demostró realmente quién él era, porque Elías significa Jehová es Dios. Mire, Acab y Jezabel tenían sus propios profetas. La Biblia dice, si usted puede ver conmigo el capítulo 18, versículo 19: envía pues ahora y congrega a todo Israel en el monte Carmelo y a los, escuche bien, 450 profetas de Baal y 450 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Ya Acab tenía sus profetas, ya Jezabel tenía sus profetas, y con un reto que Elías lanza, él no quería presumir que él era lo que él era o en quién él había creído. No, en el reto que Elías lanza, simplemente quería demostrar quién era Dios, porque Elías significa Jehová es Dios, y Dios iba a mostrar su poder. Elías quería mostrarle al pueblo que alejarse de Dios había sido la peor decisión que ellos habían tomado, y Dios iba a mostrar su poder. Mira, el Salmo 89:8 dice: el Señor Dios Todopoderoso, nadie como tú, Señor, lleno de poder y de fidelidad. Y aquí tenemos a un hombre que gozaba de una buena relación con Dios, desafiando y enfrentando a 450 profetas de Baal. Un hombre contra 450 profetas. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 22. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. El reto era probar quién era el Dios verdadero. Y los profetas paganos, usted conoce la historia, a cada uno se les dio un animal para sacrificar. Los profetas paganos hicieron su altar. Dice la Biblia que pusieron todo lo que el altar necesitaba, es decir, rocas, leña, el animal, pero faltaba el elemento principal, el fuego. Y el fuego era el poder que el Dios verdadero iba a mostrar. Así que los profetas, dice la Biblia, de Baal clamaron todo el día. Capítulo 18, versículo 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos, es decir, pruébanos quién eres tú. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Versículo 28. Y ellos clamaban a gran voz y se sajaban, es decir, se herían la piel con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre. Era una costumbre sacar sangre para los sacrificios que ellos hacían, hasta que chorreara la sangre sobre ellos. Versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. 1 contra 450. Ahora llegó el turno de Elías, y Elías hizo lo mismo que ellos hicieron, con algunas diferencias. Elías preparó su altar, preparó la leña, preparó el holocausto, pero para probar que Jehová es Dios, la Biblia dice que llenaron 6 tinajas de agua y las virtieron sobre el sacrificio. Ahora, si usted, ¿verdad?, no tiene que ser un conocedor para encender fuego, pero usted sabe, si una leña está mojada no se va a prender. Este hombre no solo mojó la leña, mojó todo lo que había alrededor. Y la Biblia dice que en el versículo 38 del capítulo 18, entonces dice la Biblia que cuando Elías oró, entonces cayó fuego de Jehová y consumió no solamente el holocausto, sino la leña, quemó hasta las piedras, el polvo, y aún así lamió el agua, es decir, no quedó nada que habían echado sobre el sacrificio. Porque Dios muestra, hermanos, su poder para con aquellos que tienen una relación especial con Él. Ahora miren, esto no se trata que Dios tiene preferidos, como alguien en una ocasión me dijo.
en una célula. Dijo una señora: es que yo soy la consentida de Dios. Dijo esta señora: Dios no tiene hijos consentidos, Dios tiene hijos obedientes. Y Elías probó que su relación era más que una obediencia, era una relación especial. Dios mostró con Elías cada uno de los eventos de victoria o los días buenos que él pudo disfrutar en su vida. Dios estaba con Elías en tiempos de victoria. Ahora note en segundo lugar, Dios estaba con Elías en tiempos malos. Dios estaba con Elías en tiempos malos, en los momentos de dificultad, cuando estaban abajo. No sé si se ha dado cuenta, pero en los tiempos malos, alguien dijo que es donde se conocen los verdaderos amigos, ¿verdad? En los tiempos de hospitales, donde se conoce quién está a nuestro alrededor. Cuando estamos enfermos, cuando no tenemos, cuando pasamos por dificultad. Bueno, Dios es ese amigo que está con nosotros en tiempos malos. Después de haber gozado de una gran victoria, mira el capítulo 18, versículo 39. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Qué significa el nombre de Elías? Jehová es Dios. Elías había mostrado quién realmente era Dios. Incluso dice la Biblia que había decapitado como juicio divino a los 450 hombres de los profetas paganos. Mire lo que dice el versículo 40. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, 450, para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. 450 hombres. Dios cayó juicio, mandó juicio sobre ellos. Ahora, pero ¿se imagina esa gran victoria? ¿Cómo es posible que después de una gran victoria venga un tiempo de gran tristeza? ¿Sabe? La Biblia dice que la esposa de Acab, la señora que se llamaba Jezabel, amenazó a Elías al ver lo que éste había hecho con sus profetas. Mira el capítulo 19, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, y note el mensaje que le dio: así me hagan a mí los dioses y aún me añadan, es decir, me hagan más que eso, si mañana tú no estás como uno de estos 450 hombres. ¿Qué significa eso? Sin cabeza. A mí me van a hacer si mañana tú no estás sin cabeza. Eso es lo que significa la orden que Jezabel da al mensajero. Miren, estas palabras pudieron atemorizar a cualquiera, especialmente de boca de quien venía. Y déjeme decirle algo: Jezabel es considerada la mujer más perversa de todas las escrituras. Estas palabras atemorizaron el corazón de alguien que disfrutaba una buena relación con Dios, de alguien que disfrutó de una gran victoria. Ahora, hermanos, no se extrañe que típicamente en nuestra vida, después de tener una gran victoria, viene un tiempo de tristeza. Es decir, el desconsuelo siempre viene después de la victoria. No sé por qué, pero casi siempre pasa así. Mira lo que dice el versículo 3. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, usted ahora tiene a un hombre huyendo por su vida. Usted ahora tiene un hombre gozando de una buena relación con Dios, pero escapando de las amenazas de una mujer. Tan grande, dice la Biblia, fue su angustia, que lo que más quería Elías era morirse. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Alguna vez usted se ha sentido angustiado hasta el extremo, tanto que ha pedido morirse o ha pensado morirse? Bueno, esos son los tiempos malos en los que Dios es un buen amigo. Tiempos malos, angustiantes, en donde probablemente no sabemos qué hacer, ni mucho menos hacia dónde ir. Los salmistas se sentían así. Mira el Salmo 121, versículo 1 y 2 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero nota el versículo 2:
Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mire, los israelitas creían que suicidarse era algo que iba en contra de Dios. Entonces Elías no se quería suicidar. Él mejor pidió a Dios que él lo matara. ¿Se da cuenta cómo está el juego de palabras ahí? Elías pidió al mismo Dios que le quitara la vida. Su angustia lo había llevado a un punto en el que se sentía desconsolado. Pero en medio de ese tiempo malo, Dios se mostró a Elías como siempre lo había hecho. En primer lugar, Dios cuidó de él. Dios cuidó de Elías. Dios es un amigo en quien podemos confiar porque Él tiene cuidado de nosotros. No importando la situación por la que estemos pasando. En ocasiones, cuando pasamos por tiempos de angustia, pensamos que Dios se alejó de nosotros, pero en realidad cuando más cerca está de nosotros. ¿Se recuerda el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde? ¿De dónde va a venir mi socorro? Mire lo que dice el versículo 4 al 8 del Salmo 121. En efecto, dice el salmista, el que cuida a Israel nunca se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Regrese al versículo 4 y vamos a subrayar cada vez que Dios nos cuida o tiene cuidado de nosotros. Versículo 4, el que cuida. Versículo 5, el Señor mismo te cuida. Versículo 6, no te hará daño. Versículo 7, te libra. Versículo 8, te protege. Dios tiene cuidado de nosotros. El salmista expresa con seguridad la esperanza de la protección de Dios, de día y de noche, desde ahora y para siempre. Él no solo hizo los montes, sino también los cielos. Él no solamente fue el Dios creador, Él no solamente es el Dios todopoderoso, Él es también quien nos cuida. Nada se desvía ni se disuade. Podemos estar seguros, nunca dejaremos de necesitar el incesable cuidado de Dios en nuestras vidas. Dios cuidó de Elías y lo hizo de una forma especial. Note que en primer lugar le dio descanso. Mira el versículo 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Mire, cuando usted y yo estamos más angustiados en la vida es cuando menos dormimos. Pero este hombre pudo descansar. Llámele usted cansancio o lo que sea, pero el hombre descansó. Dios cuidó de él. Cuando estamos angustiados, lo que más necesitamos es descansar en los brazos de un Dios que cuida de nosotros. Es lo que menos hacemos, le digo, pero la angustia nos quita el sueño. Note lo que dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Pero ¿sabe qué más Dios le dio? Dios le dio alimento. Note el versículo 5 al 7, dice que estando allí el ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Levántate y come. Versículo 6, entonces él miró y aquí en la parte donde estaba la cabecera de su lugar donde estaba durmiendo, había una torta cocida en las ascuas y una vasija de agua. Él comió y volvió. ¿Y qué hizo? Lo que cada hispano hace después de comer, ir a dormir. Dios estaba preparando la vida de Elías y ahorita vamos a entender para qué. Por segunda vez en el versículo 7, el ángel volvió y le volvió a dar de comer. Levántate y come, porque largo camino te espera. Largo camino te espera. Hermanos, Dios suplió de alimentos a Elías para que éste tuviera fuerzas para enfrentar lo que vendría en su vida. Dios es quien fortalece nuestro corazón cuando estamos en angustia. La Biblia dice que cuando más debilitados estamos, más fortaleza encontramos en Dios. Isaías 40 dice, Él da esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen,
Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Charles Spurgeon decía que el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olvide estos asuntos. La comida y el descanso pudieran parecer cosas pequeñas para algunas personas, pero pueden ser los primeros elementos para que realmente ayuden al siervo de Dios deprimido. Elías estaba deprimido. Dios cuidó de Elías, lo fortaleció, pero también lo probó. Nota el versículo 8 del capítulo 19. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido en aquella comida caminó, escuche bien esto, 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Y déjeme darle un dato interesante aquí. El número 40 en la Biblia aparece tantas veces haciendo referencia, a muchos eruditos lo entienden como el número de la prueba y el juicio. Dios probó a Elías. Dios iba a enjuiciar a Elías. Dios lo guió a un lugar especial. ¿Dónde dice el versículo 8? Subraye esto, por favor. Horeb, monte de Dios. Mira, en cierta manera, Horeb o el monte de Dios era el monte de la revelación de Dios. Fue en Horeb donde Dios se mostró a Moisés por medio de una zarza. Fue en Horeb donde Dios le dio la ley a Moisés, los 10 mandamientos. Dios se mostró a Elías. Ahora note en segundo lugar, la segunda cosa que aparece en sus notas, Dios se mostró a él. Elías fue a posar a una cueva en el monte donde Dios le había indicado, y algunos consideran, aparte de que fue el monte donde Dios habló a Moisés, donde Dios le dio la ley, que esa cueva donde Elías estuvo, o donde Elías se escondió y donde Elías pasó la noche, mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 19, llegó a Horeb y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Esa cueva fue la misma cueva donde Dios se mostró a Moisés. Éxodo capítulo 33, versículos 21 al 23. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, una cueva, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. F.B. Meyer dice que quizás ningún lugar en la tierra está más ocasionado con la presencia manifestada de Dios que el monte sagrado Horeb, el monte de Dios. Y así como Dios se mostró a Moisés, ahora lo hace con Elías, con quien gozaba una relación especial. Pero note de qué forma lo hizo. Versículo 11 dice que le dijo: sal fuera. Y aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía el monte y quebraba las peñas. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y nota el versículo 13: y cuando oyó Elías el silbo apacible, entonces cubrió su rostro con su mano. Dios se mostró de una forma especial. Cuando gozamos de una relación especial, Dios se muestra en nuestra vida de forma especial. Como todos, Elías esperaba que Dios se mostrara en el trueno, en el fuego, en el terremoto, ¿no? Él esperaba que Dios saliera con una voz fuerte, que temblara el monte. Pero lo hizo de una forma especial. El doctor MacArthur dice que los 3 fenómenos, el viento, el terremoto y el fuego, anunciaron que Dios estaba por llegar. Pero la revelación de Dios se dio en una voz apacible y susurrante. Elías debía de aprender una lección que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Y cuál es esta, hermanos? El Dios Todopoderoso hace su obra de manera quieta y muchas veces sin que nos demos cuenta. Cuando más necesitaba de él, Dios estaba allí para Elías. Se mostró en el momento más oportuno, en tiempos de soledad. Miren lo que dice el Salmo 16:11.
me mostrarás el camino de la vida, me concederás, y subraye esto, la alegría de tu presencia. La presencia de Dios trae alegría. Y no solamente eso, dice el salmista, sino el placer de vivir contigo para siempre. La presencia de Dios nos da placer, nos da alegría, nos da placer. Pero note por último, en tercer lugar, ¿qué fue lo que Dios hizo con Elías? Dios cuestionó sus motivos. En dos ocasiones Dios hace la misma pregunta. Versículo 9, ¿qué haces aquí? Versículo 13, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es el motivo por el que estás aquí? Cuando pasamos por tiempos malos, déjeme decirle que necesitamos amigos que no solamente nos animen, porque queremos de esos, ¿verdad? Queremos amigos que nos den palmaditas en la espalda. Queremos amigos que nos digan, siga adelante. Pero la Biblia dice que necesitamos amigos que nos confronten. Y esos a veces no los queremos. Ay, ya venís a regañarme. No, así no, mejor no vengas. Dios le pregunta a Elías y cuestiona sus motivos y le dice, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Matthew Henry, el comentarista, afirma que la pregunta de ¿qué haces aquí? Es un reproche. Él dice, a menudo nos corresponde preguntar si estamos en nuestro lugar y en la senda del deber. ¿Estoy donde debo de estar? ¿A dónde Dios me llama? ¿Dónde está mi obra? ¿Dónde puedo ser útil? Dios le pregunta a Elías, ¿por qué estás aquí? ¿Qué haces aquí? Ahora note que Elías, en lugar de responder la pregunta, lo que hace es que se queja. Mira, todo el pueblo se fue a los ídolos, solo yo quedé. Su obstinación, él hace énfasis de obstinación, de pecar del pueblo, y él dice, solo yo soy el único que queda. Versículo 10. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué usted hace lo que hace? ¿Cuál es el impulso que motiva su corazón de servirle o de negar a Dios? Si usted nunca se ha hecho esta pregunta, no se preocupe, al cabo del tiempo es Dios quien le va a hacer la pregunta a usted. ¿Qué haces aquí? Él va a cuestionar nuestros motivos. Él va a cuestionar las intenciones de nuestro corazón. Y a Él no vamos a poder engañarle. Mire lo que dice el Salmo 139, versículos del 1 al 4. Oh Jehová, dice David, tú has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Qué podemos esconder de Dios? Nada. Versículo 3, has escudriñado mi andar, tú conoces mis motivos y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En muchas ocasiones, hermanos, no llegamos a conocer por completo a las personas, incluso no nos llegamos a conocer completamente nosotros. Pero Dios ya conoce todo acerca de nosotros. Dice la Biblia que aún el número de los pelos de nuestra cabeza, Dios sabe cuáles son. Está en nosotros en cada situación, cada prueba. Nos protege, nos ama, nos dirige, nos conoce, nos da plenitud. Y David llegó a la conclusión de que Dios nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. En el Salmo 139, versículo 23, 24, David concluyó de la misma manera que Elías lo hace. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Elías entendió que Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Podemos disfrutar de esa clase de relación. Dios es un amigo que desea tener una relación especial con nosotros, no importa el tiempo o las circunstancias por las que estemos pasando, sean buenas o sean malas. Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Él nos anhela a tal punto de buscarnos. Es más, Santiago capítulo 4 versículo 5 dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? Subraya esto, por favor. Nos anhela celosamente. Dios es un amigo que quiere tener una relación con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que nos das de escuchar este mensaje, Señor.
Y gracias por la vida de Elías. Jehová es Dios. Gracias porque su ejemplo nos muestra a nosotros que podemos gozar de una relación contigo, Señor. Sea cual sea el tiempo que estemos pasando. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu soberanía. Gracias por tu poder en nuestra vida, Señor. Gracias porque a pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y eso es algo que nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Señor, ayúdanos a través de este mensaje, que sea tu espíritu que hable en nuestra vida para ver qué cosas nos estorban para tener esa clase de relación contigo. Porque hay cosas que estorban nuestra relación contigo, mi Dios. Esas cosas que sabemos que tenemos que quitar de nosotros, pero que todavía las seguimos contemplando. Hay cosas que debemos despojar de nosotros para tener la relación que tú quieres tener con nosotros. Porque tú nos anhelas. Porque tú nos anhelas celosamente, Señor. Te damos gracias por eso. Gracias porque tú eres Dios y no hay nadie comparado contigo. No importa cuántos ídolos podamos traer a nuestra vida, nadie va a suplantar lo que tú has hecho en nosotros. Permite que tú hables a nuestra vida y que nos ayudes a quitar de nuestro corazón esas cosas que estorban para disfrutar de tener una buena relación contigo. Ayúdanos a entender que tú eres un amigo que está con nosotros en las buenas y en las malas. Tú eres un amigo para todas las épocas, bajo todas las circunstancias, en todo momento. Porque es la fidelidad tuya, Señor, la que permanece en nuestra vida. Hermano, yo no sé si usted a través de este mensaje entiende que hay cosas en su vida que estorban para tener esa relación con Dios. Si usted está aquí, déjeme decirle que Dios quiso que usted estuviera aquí para que esas cosas las quite hoy. Y desde hoy comience a decir: Dios es un amigo en las buenas y en las malas. Dios es ese amigo que necesitamos en todo momento. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos que la bendigas y que nos muestres qué clase de amistad tú deseas tener con cada uno de nosotros. Tú eres un amigo en las buenas y en las malas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.